Buenas tardes, mi nombre es Cintia Ariadna Ramírez Güemes del Grupo 1 y el tema de mi proyecto es salud mental en el entorno escolar. Me gustaría empezar por lo que es la introducción y se dice que la salud mental es un aspecto muy importante o fundamental en el desarrollo de los estudiantes, ya que en la etapa escolar enfrentan ciertos cambios como emocionales, sociales o académicos que van a afectar el bienestar psicológico. Por eso es importante que en el entorno escolar hay ciertos factores que van a influir directamente en la autoestima o en el rendimiento escolar de los alumnos, como la convivencia o la estabilidad emocional de los alumnos. Estos factores a los que me refiero son el acoso escolar, la presión académica o la falta de apoyo emocional tanto por parte de maestros o familia. Es importante saber que la violencia o la relación que se llevan entre compañeros también es un factor importante para la salud mental. Pero no menos importante, los docentes también ocupan aquí una función sobresaliente, ya que pueden generar o pueden ser los primeros causantes en generar la ansiedad o estrés o incluso llegar a la depresión por la carga de trabajos o por el ambiente escolar que se puede estar presentando. Por eso es importante hacer una investigación sobre qué es realmente lo que impacta la salud mental en estos estudiantes y las acciones que pueden implementarse para mejorar. Por eso en este proyecto voy a abarcar ciertos, aparte de hablar sobre los factores que influyen en la salud mental, vamos a abarcar lo que son las mejoras, la prevención y las consecuencias y estrategias que se requieren para sobrellevar la salud mental. El planteamiento de mi problema es que realmente en muchas de las escuelas, si no es que en la mayoría, se observan situaciones de estrés, ansiedad, baja autoestima o problemas de convivencia entre alumnos. Estas pueden ser las dificultades principales para la relación en un entorno poco favorable, ya que existen conflictos de presión académica o la falta de apoyo emocional. Es por eso que la ausencia escolar también puede aumentar los problemas emocionales, afectando el aprendizaje. Al ver que el alumno tiene mala relación, ya sea con el docente o con sus compañeros, pues va a empezar a tener un ausentismo. Esto, pues, a largo plazo va a alterar lo que es el aprendizaje y también se va a ver un cambio en la conducta en los alumnos. Por esta razón, mi investigación se va a tratar en contestar la siguiente pregunta. Es cómo influye realmente el entorno escolar en la salud mental de los estudiantes. Para esto vamos a abarcar los objetivos, tanto el general como los específicos. En el objetivo general vamos a analizar la importancia mental en el entorno escolar, ya que según la OMS se hizo una investigación que 1 de cada 7 alumnos, que representa el 14.3%, tiene algún trastorno mental. Esto va derivado a factores como la ansiedad, el estrés, la depresión y el bullying, que más adelante son los 4 principales factores que vamos a abarcar. Sin en cambio, estamos identificando los factores que van a estar influyendo en el bienestar del alumnado y las estrategias de prevención que vamos a poder abarcar o detectar para favorecer la convivencia sana y mejorar el rendimiento académico, porque es una de las problemáticas. Y es una de las consecuencias a esas problemáticas. El objetivo específico pues es que podamos identificar los principales factores tanto en el ámbito personal, familiar o escolar para que así puedan ellos desarrollarse socialmente y evitar que afecten la salud mental y tengan una mejor comunidad educativa. También como objetivo es reconocer los problemas de salud mental más frecuentes, en este caso vamos a abarcar 4, que son los más frecuentes: la ansiedad, el estrés, la depresión y el bullying en el entorno escolar, y analizar las consecuencias académicas. Estos 4 factores que vamos a abarcar, cuáles van a ser realmente las consecuencias académicas, emocionales, sociales y que derivan de alguna manera la salud mental del estudiante. También otro objetivo es poder describir estrategias de prevención. Todo de alguna manera en la salud mental es prevenible
si se detecta a tiempo, y las estrategias que podemos implementar dentro de la escuela y darle un seguimiento en el entorno muy familiar para promover el bienestar emocional del alumno. El último objetivo es valorar la participación, no solamente de la parte familiar de los alumnos, sino también la participación de los docentes y las instrucciones educativas. Las instituciones, educativas ocupan un papel importante, ya que son las que van a promover un ambiente escolar saludable e inclusivo. Mi hipótesis, en la hipótesis vamos a explicar o responde a la pregunta que se hizo al comienzo y qué es lo que queremos probar. Mi hipótesis general es realmente saber si el entorno escolar negativo va a afectar la salud mental de los estudiantes, provocando estrés, ansiedad y bajo rendimiento académico, o realmente hay las hipótesis específicas como que si los estudiantes el sufrir el bullying también puede ser un factor de un problema emocional, o si la depresión académica excesiva por el aumento de nivel de estrés escolar, como el exceso de trabajos o tareas, puede ser también otro factor. O incluso si el apoyo emocional de los docentes o compañeros interviene en esto. Las escuelas, si realmente cuentan con programas psicológicos que van a mejorar el nivel de estudio, que van a mejorar el nivel de bienestar estudiantil. Como comenté al inicio, vamos a analizar 4 factores principales que van a estar afectando la salud mental o que están afectando la salud mental en el estudiante. Y para comenzar, me gustaría comentarles lo que es el concepto de cada una de ellas y realmente entender un poquito cómo es que afecta en la salud mental. El estrés, pues se dice que es la respuesta física, emocional o cognitiva a las altas exigencias en un entorno escolar, como por ejemplo exámenes, sobrecarga de tareas o la autoexigencia de los mismos alumnos a que puedan ser unas personas competitivas o exigirse a ser mejor cada día. Sino a veces también esta autoexigencia se deriva a la parte del ambiente familiar. Si esto no se controla, pues hablando por el estrés, puede derivar un problema mental como ansiedad o incluso llegar a un bloqueo. Normalmente nuestro cerebro va a liberar lo que es el cortisol, que justamente el cortisol es generado por el estrés y esto a consecuencia pues nos va a traer problemas de salud derivados. Y va de la mano con la ansiedad. Realmente la ansiedad como concepto se dice que es un miedo o una angustia que el alumno experimenta más allá de que él pueda presentar nervios normales previos a un examen, a una evaluación o a una exposición incluso, y que van a afectar profundamente el bienestar pues emocional del alumno, provocando como consecuencia un bajo rendimiento, eh, un malestar físico como mareos, cansancio extremo, bloqueos mentales y incluso eso como consecuencia va a traer a largo plazo la caída de las calificaciones. La depresión es una afectación grave que va a afectar el rendimiento cognitivo del alumno, la parte donde se socializa o se desenvuelve con sus compañeros y el bienestar emocional que va a permitir o va a manifestar síntomas que suelen como el bajo rendimiento, el que sea un alumno que todo tiempo manifieste una irritabilidad con los que los rodean o el aislamiento de la parte contraria o quejas físicas como abordar la parte entre la relación de los docentes, familiares o profesionales de la salud. Cuando ya el alumno cae en esta parte de la depresión, pues sí es importante hacer hincapié que ya llega a necesitar de la ayuda profesional, que en esta parte viene entrando los psicólogos. Y el bullying pues es una conducta que es agresiva y se presenta intencional entre estudiantes, teniendo un desequilibrio de poder que no es controlable y que puede ser físico, verbal o psicológico o incluso digital, que lo conocemos como el ciberbullying. Y esto afecta gravemente la salud mental de los estudiantes, su autoestima y el rendimiento académico.
Las consecuencias académicas que trae consigo los factores que ya hablamos en la presentación pasada es que pueden los alumnos empezar a presentar bajo rendimiento escolar, falta de concentración o atención en la escuela, desmotivación académica, ya no van a querer ir a la escuela, ya no hay algún motivo por el cual ellos se sientan eh, con la necesidad de acudir. Va a haber un ausentismo escolar por la desmotivación previa, llegando a la deserción escolar. Muchos de ellos abandonan la escuela por este ambiente y eh, por los altos factores que ya habíamos mencionado como ansiedad, estrés, la depresión, estos ocasionados por el bullying. Y las dificultades en la participación escolar, no van a poder desenvolverse académicamente y socialmente como normalmente debería de ser. Va a bajar la capacidad para poder tener la resolución a sus problemas, un retraso en el aprendizaje, no va a ser el mismo nivel académico y los problemas de conducta que van a ser reflejados. Disminución de las metas académicas. Por la falta de motivación, pues las metas académicas no se van a cumplir. Por eso es importante hacer una investigación sobre este problema o exponer las causas que se están presentando en el alumno. Para esto yo encontré o investigué 4 investigaciones que se realizaron basadas a lo que es ciertas dependencias. Una de ellas es la investigación 1, me arrojó que se hicieron diversos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud que señalan que la mayoría de los trastornos mentales comienzan durante la adolescencia, porque es donde hay más cambios hormonales, físicos y mentales en los alumnos, que esto va a empezar a afectar el desempeño social entre los jóvenes. También la segunda investigación que pude encontrar es que hay investigaciones educativas en América Latina que demuestran que los estudiantes que sufren acoso escolar presentan mayor nivel de ansiedad, inseguridad o incluso un bajo rendimiento académico. La investigación 3, que habla sobre los estudios psicológicos que indican que un ambiente escolar positivo, que es todo lo contrario a lo antes mencionado, va a ayudar y se va a basar en el respeto y la inclusión, y esto va a mejorar la autoestima del alumno, lo que va a permitir reducir los problemas emocionales. A mayor autoestima, menor problemas mentales. Pero para llegar a este punto es importante pues que abarquemos una investigación sobre cómo podemos prevenir esta situación, que es de lo más normal hoy en día en las escuelas. Y la investigación 4 se hizo en base a que estudios recientes señalan que la presencia de psicólogos en las escuelas va a disminuir los niveles de estrés y de violencia escolar. Realmente son pocas o nulas las escuelas que tienen en una escuela un perfil profesional que es un psicólogo, justamente para manejar esta situación de la prevención, de que cuando ya esté el problema mental, afectando la salud en el alumno, que pueda llevarse a cabo una mejora y estrategias para evitar consecuencias que ya habíamos mencionado anteriormente que se derivan de estos factores. Las fuentes donde yo pude investigar sobre mis problemáticas fueron en base a la UNESCO o también lo que es una recopilación de la UNESCO en donde se maneja una estadística de que el 50% de los estudiantes que presentan algún problema, ya mencionado anteriormente sobre la salud mental, aproximadamente el 20% del 100% están pasando por una depresión, el 50% tienen algún problema mental y del 15 al 20% están pues, teniendo pensamientos incluso ya suicidas o llegan a la muerte porque no se detectan y se tratan a tiempo. Entonces es muy importante en esta investigación del problema saber principalmente cuáles son los factores, identificar los factores principales, sobre todo la prevención, pero una vez
La idea es prevenir, luego identificar los factores y pues abarcarlos para llegar a este punto de la causa de muerte el manejo de la ansiedad, estrés, depresión y bullying. Estas investigaciones pues realmente evidencian con magnitud la problemática que se maneja en el entorno escolar hoy en día y la necesidad de implementar estrategias preventivas en las instituciones. Para esto es importante cubrir o la solución a esta investigación es poder tener profesionales en la rama de la psicología para monitorear al alumnado ante los primeros síntomas que manifiestan los factores que se están mencionando de la ansiedad, la depresión, el estrés y el bullying para poder así evitar lo que son las muertes porque no se detectan a tiempo y se controlan estos problemas de salud mental. ¿Cómo se realiza esta investigación ya mencionada antes o cómo se realizó esta investigación? Eh, Este tipo de investigación va a tener un enfoque cuantitativo y cualitativo, en donde la población, que es el estudiante de la educación básica o media superior, que según es la edad en donde se presentan más estas problemáticas, va a tener técnicas de recolección de información mediante una investigación inicial, la revisión de documentos o artículos envasados a este tema y la elaboración de fichas bibliográficas que nos van a permitir identificar factores relacionados a la salud mental. Eh, Aquí es importante mencionar que para poder llegar a esta investigación tenemos que tener nuestros instrumentos, los procedimientos y para llegar a los resultados esperados. Uno de los instrumentos que tenemos que considerar para esta investigación son los cuestionarios o encuestas que se le van a realizar al alumno mediante una guía de entrevista. Obviamente esto lo va a practicar un especialista que son los psicólogos, el registro de o la observación del comportamiento o conductas de los alumnos, la matriz de análisis documental, los resultados que se arrojaron del cuestionario. ¿Y cómo se va a hacer este procedimiento? Esos son los instrumentos, el poder realizar tener un cuestionario, una guía, la observación y la matriz de análisis del documento. El procedimiento, ¿cómo se va a llevar a cabo esta investigación? Mediante la selección de muestras de estudiantes, que son eh, los cuestionarios o guías de entrevista. Se van a aplicar estas encuestas y entrevistas para poder organizar la información arrojadas en dichas entrevistas mediante tablas o gráficas que nos van a permitir analizar los resultados, comprobar estos resultados y revisarlos en base a la literatura, las investigaciones, para llegar a una conclusión y alguna recomendación que donde entra justamente la prevención, cuando ya se está cursando algún padecimiento, pues la mejora mediante estrategias para llegar así a evitar a las consecuencias. Analizar pues los resultados, poderlos comparar mediante la literatura, ya había mencionado, y elaborar las conclusiones y recomendaciones. ¿Cuál es el resultado esperado de esta investigación o la aplicación de estos instrumentos? Es que la identificación y que vamos a identificar factores que afectan la salud mental de los estudiantes en base a los que ya platicamos, que es la ansiedad, el estrés, la depresión y el bullying, y saber por cuáles está pasando el alumno o cuáles pueden ser prevenibles y proponer acciones. Una vez que ya se identificaron, proponer acciones que van a favorecer el bienestar del alumno en la parte emocional y sobre todo en su desempeño académico. Para eso vamos a hablar sobre las dimensiones de gestión escolar en la salud escolar, en la salud mental escolar, perdón. La dimensión pedagógica curricular va a manifestar o se refiere a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en la escuela. Realmente conocer cuál es la metodología de enseñanza que justamente va a tener relación con la salud mental, porque muchas veces si no hay una buena técnica, realmente el estrés que se ocasiona en los alumnos
por la falta de aprendizaje, pues es igual un factor importante. La sobrecarga de tareas y las evaluaciones que pueden generar de alguna manera ansiedad o estrés en el estudiante. Esto es derivado justamente de la falta del proceso adecuado de enseñanza por parte de los docentes. La estrategia de enseñanza inclusivas que van a favorecer la autoestima y la motivación. Es importante mencionar que las estrategias aquí son importantes para que pueda disminuir el estrés en los alumnos. La educación socioemocional que va a ayudar a los alumnos a manejar emociones, conflictos y frustraciones. Realmente son pocos los docentes que abarcan este punto en donde les importa, donde es importante la salud mental de los estudiantes, el saber qué sienten, cómo se sienten y acercarse para ver qué le pueden ayudar. Un ambiente de aprendizaje positivo va a mejorar el bienestar psicológico. Si se crea un ambiente en aulas, un ambiente positivo en las aulas, va a mejorar mucho el tipo de aprendizaje y por ende van a disminuir lo que son los factores que propician a una salud mental negativa en el entorno del alumno. Un ejemplo de ello es implementar actividades de manejo de emociones dentro de clases para reducir la ansiedad escolar. Pues es importante lo que es la higiene mental en los alumnos, por lo cual es importante saber o enseñarles a reconocer sus emociones, el manejo de las mismas, para poder así evitar llegar a la ansiedad escolar. La dimensión administrativa habla sobre la gestión de recursos humanos, los materiales y financiamientos de la escuela. Es importante la relación que hay ¿por qué es importante la relación que hay en la salud mental? Porque es de suma importancia asignar recursos que van a orientar la psicología o fortalecer la atención emocional, espacios seguros o adecuados que van a favorecer el bienestar de los estudiantes, la capacitación constante de los docentes para saber manejar la salud mental de los alumnos, la prevención y estar más al pendiente sobre sus necesidades de los estudiantes. Los recursos tecnológicos pueden ser la clave importante para utilizarse como apoyo en la parte de programas para el apoyo emocional. Un ejemplo de ello es destinar presupuestos para talleres de salud mental y contratación del personal especializado. Esto es muy importante porque si hay recursos van a poder tener mayor contratación todas las escuelas para tener como mínimo un profesional, un psicólogo para la prevención y detección oportuna de factores que estén afectando la salud en el entorno, la salud emocional en el entorno escolar, pero para eso se ocupa presupuesto. Es importante saber que pues, los talleres se pueden manejar una vez a la semana o pueden ser como una parte de una materia que puede justamente favorecer evitar estos factores. La dimensión organizativa habla sobre el poder comprender la estructura de las normas o funcionamiento de la institución educativa. La relación de la salud mental que tiene es que una organización escolar eficiente va a reducir situaciones de conflictos y tensión. Protocolos de atención psicológica, una vez que ya en la dimensión administrativa hubo el presupuesto para la contratación de psicólogos, pues en la dimensión organizativa, pues va a tener un protocolo el profesional para poder atender de manera eficiente todos los problemas emocionales de los alumnos y no solamente atenderlos, sino la idea es prevenirlos. La distribución de las actividades va a ayudar a evitar una sobrecarga académica. La convivencia escolar va a mejorar las normas, va a ayudar a mejorar normas claras y justas para los alumnos. Un ejemplo de ello aquí es que podemos crear un programa de detección temprana oportuna para estudiantes con síntomas de ansiedad o depresión, porque se van a identificar. La dimensión comunitaria y de participación social hace referencia a la relación que hay entre la escuela y la familia como parte primordial de la comunidad del entorno del alumno. La participación de las familias
fortalecer el apoyo emocional de los adolescentes, y la comunicación entre la escuela y la familia va a permitir la identificación de estos mismos factores, colaborando con la institución de salud que va a facilitar la atención de especialidades, en este caso como los psicólogos. La comunidad puede contribuir a crear entornos seguros para el alumno y libres de violencia, que es lo que estábamos hablando sobre el bullying. Para un ejemplo de esto es realizar talleres para padres sobre la prevención del estrés, ansiedad y acoso escolar. Para esto estamos manejando, aquí se propuso lo que es la causa y efecto, que es un apoyo, eh, una técnica visual del diagrama del árbol, en donde podemos identificar que el tronco es el problema, que justamente aquí es la deficiencia, la salud emocional como parte deficiente en el entorno escolar, que afecta el bienestar integral del aprendizaje de los alumnos. Las raíces del árbol vienen siendo las causas. Aquí pude enumerar 7 principales causas, que es la limitada educación socioemocional, la deficiencia en la regulación emocional, los elevados niveles de estrés académico, las escasas redes de apoyo y prevención, la relación que existe interpersonal en los conflictos, el clima escolar poco favorable, que es otra de las causas, la baja participación y el sentido de pertenencia. Y las ramas son las consecuencias. Si no se pueden tratar a tiempo las causas, pues cuáles son las posibles consecuencias. Las desglosé en este diagrama mediante 4 diferentes entornos. El principal es el académico. ¿Cuál es la consecuencia de la causa académica? Pues la disminución del rendimiento escolar, el bajo aprovechamiento escolar y el incremento de ausentismos en las escuelas y el manejo del abandono escolar, o sea, llegar a abandonar las escuelas. En la parte emocional, ¿cuáles van a ser las causas? El aumento de la ansiedad y el estrés, la baja autoestima por parte del alumno, el problemas de conducta, en donde ya presentan una irritabilidad y empiezan a tener problemas de conducta en cuanto a la relación con los docentes y los compañeros, la dificultad para toma de decisiones, no van a saber tomar las mejores decisiones por lo mismo de los problemas de conducta. En la parte social les va a afectar de manera en tener conflictos entre compañeros, el aislamiento social, que es otra de las consecuencias, los casos de acoso escolar, que es el bullying, y el debilitamiento de la convivencia escolar. Y en las instituciones, ¿qué consecuencia les va a traer? Aquí podemos observar el clima escolar negativo, se va a manejar un entorno negativo, menor participación de las familias, el incremento de las intervenciones disciplinarias y la dificultad para alcanzar objetivos educativos. Aquí puse un diagrama sobre la redacción de los efectos. El problema central que venimos manejando es el deterioro de la salud emocional en el entorno escolar. Ya mencionamos las principales causas, que es la limitación de la educación socioemocional, la del déficit de la regulación emocional, los elevados niveles de estrés en el académicos, las relaciones interpersonales conflictivas, las escasas redes de apoyo en cuanto a la prevención, porque pues no hay un psicólogo que pueda detectar a temprana oportuna la orientación ante estos problemas, el clima escolar poco favorable. ¿Cuáles van a ser? Esas son las causas, pero ¿cuáles van a ser los efectos inmediatos? Pues la disminución en el rendimiento académico, el incremento, se van a empezar a presentar incremento de estrés y de ansiedad, va a haber un deterioro en la convivencia escolar, la baja participación por parte del alumno y el problema de autoestima y desarrollo personal.
Y los efectos a mediano plazo: el aumento de ausentismo escolar, va a empezar a tener problemas de conducta, la desvinculación de actividades escolares, ya no va a empezar a presentar desinterés por las actividades y llegando al debilitamiento de la relación familiar entre la familia y su escuela. Y los efectos a largo plazo es el riesgo del abandono, o sea, si no se controlan a efectos de inmediato y mediano plazo, pues van a terminar los alumnos abandonando la escuela, que es otra causa, otra problemática, el rezago académico, problemas de salud mental persistentes que se vuelven crónicos, la afectación del desarrollo integral y la menor calidad de vida a futuro, porque ya empiezan a presentar problemas de salud por el nivel alto de cortisol que empiezan a manifestar por la ansiedad y el estrés que se presentan. Aquí en nuestro problema central, que es la salud emocional en el entorno escolar, ya hablamos sobre los efectos más y los principales detectados, las causas prioritarias que ataca el primer nivel y las estrategias. Aquí es importante mencionar que necesitamos estrategias para poder combatir estas problemáticas. Y yo aquí puse como primer instante pues el diagnóstico, el diagnosticar a tiempo los factores que van a afectar la salud mental, la planeación. Es importante planear. A continuación les voy a presentar lo que son las herramientas de medición de impacto que podemos manejar en el alumno para detectar lo que es los factores o los problemas en la salud mental del entorno escolar del alumno, mediante la herramienta del CIMISME. ¿Qué es el CIMISME? Es el Sistema Integral de Medición de Impacto en la salud mental escolar. ¿Qué características que la herramienta de medición de impacto para la salud mental del entorno escolar? El nombre de esta herramienta es el CIMISME, que es el Sistema Integral de Medición de Impacto en la Salud Mental Escolar. Esta herramienta nos va a permitir o tiene como objetivo evaluar de manera objetiva y confiable las estrategias que vamos a tener en el alumno para que sea un indicador cuantitativo y cualitativo de obtener información veraz y útil para la toma de decisiones. ¿Qué características tiene esta herramienta? Pues es una aplicación anónima, tiene el uso de códigos para identificar lugares de nombres, es un registro digital con fecha y hora, nos va a permitir tener un análisis automatizado estadístico, tiene una protección de datos personales, tiene una triangulación de información entre el estudiante, el docente y la familia. Esta herramienta también nos va a permitir comparar entre la medición inicial del problema para identificar en el proceso de la atención, que son mediante la mejora y nuestras estrategias, identificar cuáles fueron los cambios reales. ¿Cómo se va a dimensionar la evaluación? Ok, tenemos unos indicadores. La dimensión es el bienestar emocional, la ansiedad y el estrés, la relación social, cómo es su rendimiento escolar, conductas de riesgo y la percepción del ambiente escolar. Los indicadores para el bienestar emocional se va a manejar el estado de ánimo, autoestima y la satisfacción personal. En la ansiedad y el estrés se va a abarcar la preocupación, el nerviosismo, las dificultades para relajarse. En las relaciones sociales se va a integrar el apoyo entre compañeros y docentes. En el rendimiento escolar se va a manejar la concentración, participación y cumplimiento de tareas. En las conductas de riesgo, el aislamiento y la agresividad, ausentismos. Y la percepción de ambiente escolar se va
a tener como indicador la seguridad, el respeto y la convivencia. Para eso, mediante el cuestionario que se habló al inicio como estrategias preventivas, este cuestionario va a evaluar mediante opciones entre las escalas de respuesta, en donde 1 es nunca, o sea, el alumno va a escoger la opción 1, que es nunca; 2, casi nunca; 3, algunas veces; 4, casi siempre; y 5, siempre, en donde las categorías va a ser el bienestar emocional, la ansiedad, el estrés, relaciones sociales, el rendimiento escolar y el ambiente escolar. Son las categorías que se van a abarcar. Un ejemplo de ellas, de este cuestionario, es: ¿me siento feliz durante mi estancia en la escuela? Pues el alumno tiene que contestar como si te sientes siempre, casi nunca, casi siempre, siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Eh, Considero que puedo expresar mis emociones libremente, saber si siempre, casi siempre, nunca, algunas veces. Me siento valorado por mis compañeros y maestros, nunca, casi nunca, y así sucesivamente en cada área ya mencionadas. Esto nos va a permitir tener un sistema de puntuación. Al finalizar nos va a arrojar un sistema de puntuación en donde tiene un parámetro en donde del 15, si se arroja de 15 a 30 puntos, el riesgo de impacto es alto; de 31 a 45, el riesgo es moderado; de 46 a 60, es una salud mental estable; y de 61 a 75 puntos, un bienestar óptimo. Realmente, pues aquí la idea es que la mayoría de los alumnos tengan un puntaje entre el 46 y 75 puntos, y así poder prevenir. Y los alumnos que estén en un puntaje de entre el 15 y 45, pues justamente se hizo una detección oportuna para saber cuáles son las mejores estrategias y evitar a futuros las consecuencias. Entonces, para eso esta misma evaluación va a tener mecanismos para garantizar justamente que sean datos confiables e inviolables, como por ejemplo que es un anonimato de los participantes, la aplicación digital del registro, un registro automatizado donde va a incluir fecha y hora y respuestas, comparación de las respuestas entre estudiantes, docentes y padres de familia, que es la triangulación, que ya se había dicho al inicio; uso de indicadores objetivos, ya dijimos cuáles van a ser los indicadores; uso de el resguardo de la información y el análisis estadístico mediante respuestas a este cuestionario de evaluación. Entonces se va a graficar estos indicadores de impacto y pues obviamente llegando a la conclusión de que esta herramienta de sí misma va a permitir evaluar de manera sistematizada el estado de salud mental en el entorno escolar del alumno, informando mediante las diversas fuentes a los padres y docentes el riesgo que se arrojó en cuanto a los resultados para la aplicación de identificar en temprana oportuna necesidades emocionales o incluso la valoración de impacto que tiene en la comunidad educativa. Los resultados hipotéticos de la herramienta sí misma, que ya vimos que se pudo explicar hace ratito, es mediante la evaluación de salud mental en el entorno escolar, donde eh, donde nuestra muestra evaluada es a 100 estudiantes. Esto es como si ya se hubiera aplicado. Esta herramienta, si se aplicó, es un ejemplo, ¿no? Si se aplicó en 100 estudiantes, ¿cuándo fue la fecha de aplicación? En este caso se puso en mayo de 2024, y el tipo de herramienta, que es el CIMISME. ¿Cómo se distribuyó este impacto de salud mental? Pues mediante una tabla de porcentajes en donde es la cantidad de estudiantes entre los resultados,
arrojando pues obviamente con los colores del semáforo, que es rojo, verde, amarillo, y pues aquí se agregó un tercero que es el riesgo. El rojo es el riesgo alto, los alumnos, el porcentaje de alumnos que tienen riesgo alto a presentar un problema de salud mental. Los alumnos en amarillo, que es el 28%, que presentaron un riesgo moderado, el 40% de los alumnos que tienen una salud mental estable, y en azul el 20% de los alumnos que manifestaron un bienestar óptimo, sin ningún riesgo a estar próximos a lo que es a tener factores para afectar su salud mental. Esta interpretación de resultados pues se manifiesta mediante gráficas, y el resumen se va a poner mediante el nivel de impacto, riesgo alto, riesgo moderado, salud mental estable y el bienestar óptimo, mediante la puntuación obtenida del cuestionario SIMS que se aplicó del CIMISME, que es una herramienta, la interpretación de estos resultados mediante gráficas y sus porcentajes. Entonces, la conclusión hipotética de esta herramienta es que los resultados sugeridos en los estudiantes que presentan niveles adecuados de bienestar emocional. Sin embargo, porque la suma del 40 y el 20%, queda un total del 60% de los alumnos que tienen un bienestar emocional, que es el 40 en verde de la salud mental estable y el bienestar en una salud óptima. Esta representación nos va a permitir saber o manifestar el grado de vulnerabilidad psicológica, los que implementan, que justamente nos va a permitir ayudar a implementar programas de prevención y promoción a la salud mental, acompañado de la parte socioemocional y acciones preventivas dentro de la comunidad educativa. Las recomendaciones, y pues estos son los resultados hipotéticos como si se hubiera aplicado esta herramienta de sí misma, que es la herramienta que se está trabajando para lo que es el proyecto, para poder saber si las hipótesis en este caso lograron el objetivo de qué es lo que queremos probar, y pues se manejó mediante esta herramienta. Entonces, siguiendo con el CIVISME, que es el Sistema Integral de Medición del Impacto de la Salud Mental Escolar, también puse aquí otra herramienta que es mediante el semáforo. Y pues también nos va a permitir una integración en el cuestionario sobre la herramienta que permite evaluar la salud mental de los alumnos a través de las respuestas relacionadas entre la situación escolar y videos cortos. Ejemplo, el semáforo emocional. El verde, el color manifiesta el nivel del riesgo bajo, que es el color verde. El amarillo es un nivel de riesgo moderado y el rojo un nivel de alto. Me siento bien, manejo bien mi situación, que es donde está el verde. El amarillo son alumnos que algunas veces se sienten que necesitan apoyo, y el rojo son alumnos que frecuentemente les afectan el bienestar. ¿Cómo funciona esta aplicación? Pues la fase 1 mediante 5 fases. La fase 1 es el diagnóstico inicial, en donde se va a aplicar el cuestionario ya mencionado anteriormente. La fase 2 es presentar videos en donde el alumno pueda observar situaciones cortas sobre situaciones escolares o emocionales. La fase 3 es donde se va a tener la respuesta mediante el semáforo. Al finalizar pues cada video presentado, el estudiante debe de elegir el color de cómo se representa o cómo se siente, para que en la fase 4 haya un registro automático sobre las respuestas de esta encuesta mediante situaciones de videos, para saber mediante fecha y hora el código y el número del video evaluado. En la fase 5, que es una triangulación, se comparan los resultados del cuestionario CIMSME,
las respuestas del video del semáforo y las observaciones del docente y familia. Ejemplo de los videos. Manejo de las emociones, ansiedad y estrés, convivencia escolar, resolución de conflictos, acoso escolar y autoestima y autocuidado. ¿Cómo identificas cada situación? Pues mediante el semáforo. Un indicador de impacto en el video, en el resultado de los videos, es que el 70%, que es el color verde, describe como el adecuado bienestar emocional sobre el manejo de situaciones. El amarillo, que representa del 40-69%, requiere seguimiento y estrategias preventivas. Y en el alto color rojo podemos observar que es el 30%, en donde necesitan atención prioritaria, acompañamiento especializado. Esta estrategia del semáforo nos va a permitir integrar el cuestionario sí mismo mediante un video del semáforo, o sea, es el cuestionario más el video para observar y las observaciones del docente y la familia para tener una evaluación más íntegra y confiable. ¿Cuáles son las ventajas del cuestionario sí mismo? Es pues mejor confiabilidad de los resultados, la evidencia de la conducta y emoción del alumno, la detección temprana de las necesidades del alumno y los datos son anónimos seguros para evitar la manipulación. Entonces, yo puse aquí la integración de lo que es mi herramienta. Se hizo una herramienta mediante el sí mismo, que es el cuestionario, mediante cuestionarios, videos de casos, posibles casos y las observaciones ante las respuestas del alumno del cuestionario y videos por parte de los docentes y familiares. Bueno, llegando a la conclusión de lo que es mi proyecto y la problemática que se abarcó, es que mi conclusión personal es que a partir del análisis que pudimos obtener del problema de la salud emocional deficiente en el entorno escolar, es importante, es evidente, perdón, que queda claro que el bienestar de los estudiantes no es un elemento aislado, sino el resultado directo de su entorno, como pudimos observar en el árbol del diagrama. Las raíces analizadas, los factores como la falta de educación socioemocional, el estrés académico y las escasas redes de apoyo, pues van a crear un terreno fértil para que se desencadenen graves consecuencias académicas, emocionales y sociales. Por lo tanto, yo considero que es importante la verdadera solución, saber cuál es la verdadera solución, y la solución no está en reaccionar cuando el estudiante ya tiene una crisis, que son las ramas, sino en implementar estrategias preventivas afectivas que provienen desde la raíz para transformar un clima escolar más favorable, e incluso un requisito indispensable es pues garantizar el desarrollo integral de la calidad de vida de los alumnos, abordando lo que es la salud emocional y en las escuelas, que va a tener una exigencia en las bajas calificaciones o los problemas de conducta que ya se mencionaron, gracias a que es evidente que detrás de un alumno con ansiedad o con bajo rendimiento, causados por los factores que mencionamos de la ansiedad, estrés, depresión y bullying, detrás de ese alumno que esté presentando ansiedad y bajo rendimiento, pues va a existir justamente las raíces profundas que en su momento no se atendieron, como la deficiencia de la regulación emocional o las relaciones conflictivas,
Desde mi perspectiva, la prevención debe convertirse en el eje central de las políticas educativas que nos van a permitir o debemos promover la participación activa en el sentido de pertenencia de los jóvenes mediante una intervención temprana con redes de apoyo sólidas y programas de comunicación asertivas, logrando sanar el entorno escolar y contribuir a espacios más seguros donde puedan aprender, eh, que no, que donde deben de aprender no significa sacrificar la paz mental, que el aprender no significa sacrificar la paz mental. Incluso el estudio de este tema nos va a permitir o nos está permitiendo concluir que la salud emocional es la columna vertebral del rendimiento en el alumno, por lo cual se pudo destacar las deficiencias emocionales actuales que surgen de causas estructurales, preventivas y urgentes no solo se remedian, sino que las instituciones educativas priorizan la educación socioemocional y disminuye la sobrecarga que genera este estrés académico. Se podrá mitigar, obviamente, la raíz como un impacto grave o de abandono escolar, el aislamiento o el acoso, que es el bullying, y cuidar las emociones en el aula. Eh, Sin embargo, esto no va a asegurar el futuro de los estudiantes. Se puede modificar. Entonces, como conclusión, en mi opinión personal, la, es importante mencionar que la solución al problema eh, de la salud mental poco favorable en los alumnos hoy en día, la solución es poder tener en las escuelas profesionales, en este caso en el área de psicología, que permitan identificar, prevenir y tener estrategias importantes para el manejo de los factores que justamente son los causantes de la salud mental en los alumnos, para así poder evitar consecuencias a corto, a largo y a mediano plazo. Por lo que para esto se requiere un presupuesto en las escuelas y es importante también tener el apoyo del parte de las familias de los alumnos y así poder disminuir lo que son eh, los factores y que abarcamos de la ansiedad, estrés, la depresión y el bullying, que son los 4 factores importantes que se estudiaron en cuanto a la salud mental en el alumno. Y pues mi opinión es que sí se puede prevenir mediante acciones como tener el perfil adecuado para identificar estas manifestaciones en el alumno. No soy, es la clave la prevención, pero sin un profesional no va a haber esa prevención. Y una vez que también se pueda arrojar los resultados mediante encuestas de la herramienta SIMISME, en donde podemos identificar que un porcentaje de los alumnos esté presentando algún tipo de trastorno mental, pues también darle el seguimiento y tener las estrategias de apoyo para evitar a lo que son otras problemáticas como el, el que puedan abandonar la escuela y que esos alumnos terminen pues suicidándose por por el alto, por la alta carga de estrés y de ansiedad que les causó un ambiente escolar y que dañó de alguna manera su salud emocional en el entorno escolar, que todo se derivó por eso. Ese es con esto concluyo mi presentación de mi proyecto sobre el tema de salud mental en el entorno escolar.
esperando que la hipótesis que se, que se abarcó pues pueda haber tenido la finalidad de probar las causas y las causas factores mejores y las consecuencias mediante estrategias para poder combatir los causantes de la salud mental en los alumnos.